Gloria al Señor. Y estamos hoy reunidos para estudiar, seguir estudiando. Ya tenemos varias semanas estudiando el Evangelio de Juan. Amén. Amén. Y hoy vamos a estudiar ahí en el capítulo 12, los versos del 27 al 30, y si Dios nos ayuda, vamos a ir un poco más adelante. Así que prepárese para recibir la palabra. Amén, hermanos. ¿Cuántos están listos para que Dios les hable hoy a través de su palabra? Dice Juan capítulo 12, versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra turbada? Turbado. Como confundido. ¿Sí? Desorientado. Atribulado, ¿verdad? Imagínate, yo hacía la pregunta hoy en la mañana. Bienvenidos, hermanas. Mi hermana Juanita, mi hermano Rubén, bienvenidos. Ellos vienen de México. Démosles una bienvenida a mis hermanos. El Señor es hermano de mi hermana Julia. Está visitándolo, ¿verdad que sí? Bienvenidos. Yo traigo en agradecimiento porque hace años yo se lo entregué al Señor. Eso, qué bueno, mi hermana. Aquí está, él es uno de cáncer, sobreviviente de cáncer. Gloria a Dios. Dios es bueno, mi hermano Rubén. Gracias, Señor. Pues hacía la pregunta a Jesús, el Padre. Después vamos a sacar la conclusión que no fue ni Judas Iscariote, ni fueron los romanos, ni los judíos que lo mataron. Era un plan de Dios. Cristo tenía que venir a morir para redimir al ser humano del pecado. Yo decía, hermanos, Él sabía que iba a morir. Qué tremendo que nos tocara saber cuándo vamos a morir. Y usted tuviera que publicar en las redes, ¿verdad? Me muero el día jueves. Venga a mi velorio. Ay, qué tremendo, ¿verdad? No es concebible, pero en el caso de Cristo sí. Por eso Él expresó de esa manera: mi alma está turbada, me siento atribulado, estoy pensando que voy a morir. Y le dijo al Padre: sálvame a esta hora, como una interrogación, dice la Biblia. Pero Él dice: mas para esto he llegado a esta hora. ¿Se recuerdan que en el estudio del día miércoles estuvimos hablando de aquellos griegos que llegaron a buscar a Jesús? ¿Se recuerdan? ¿Y quiénes eran estos griegos? Yo mencioné una palabra, tal vez tú te acuerdas, que eran, en términos generales, cómo se llamaban aquellos que no eran judíos. ¿Se recuerdan esa palabra? A ver. Gentiles. No. Gentiles, correcto. Sí. ¿Sí? Nosotros somos gentiles. Porque, bueno, voy a retroceder y decir, quizás me equivoqué en el sentido que somos ya judíos espirituales, porque somos hijos de Abraham, de acuerdo a la palabra de Dios. Hemos sido injertados en el tronco común, ¿verdad? Y claro, no hemos nacido judíos ni hebreos, pero los que se acercaron a Jesús estaban interesados en saber del Evangelio. Pero cuando Jesús empezó a hablarles, les habló de que la semilla de trigo tenía que morir. Y yo no sé cómo estos personajes que llegaron a buscarle entendieron, pero Jesús estaba hablando de su muerte. Para que hubiera un beneficio a la humanidad, hermanos, Jesús tenía que morir. Y he allí lo glorioso de la obra de Cristo, que no es creer en Cristo, no es una religión. No somos nosotros religiosos por estar esta noche aquí. Somos seguidores de Cristo. Nos llaman cristianos porque somos pequeños Cristos
vamos a estar siendo a la imagen de Cristo. Y esto obra de la muerte de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera muerto o no hubiera resucitado? Dice Pablo, en vano sería tener esta reunión. Mejor cambiaríamos esta reunión por una cita en el cine, o una cita en un restaurante, o en la casa ahí con los compadres y amigos, ¿verdad? Celebrando cualquier otra cosa, menos el milagro de la resurrección de Cristo. Pero para que Él resucitara, amados hermanos, Él tenía que morir. Y entonces, imagínate tú en ese momento que ya los judíos, los fariseos, los saduceos, los que eran sus paisanos, lo habían despreciado y lo habían sentenciado a muerte. Porque no fue así nomás. Todo el ministerio de Jesús de 3 años y medio fue de persecución, hermano. Donde lo encontraban había oposición. Qué tremendo, hermano. Y en estos tiempos estamos viviendo oposición también. Tal vez no en el sentido que lo vivió Cristo, pero hay oposición. Estaba viendo la noticia de un chinito, un pastor chino allá en China comunista, que pues lo tuvieron preso y parece que lo soltaron a través de una influencia de un grupo cristiano americano que influenció a través del presidente y lo dejaron libre, pero le habían quitado la iglesia, lo habían perseguido. Y hay lugares donde la persecución es más evidente. Nosotros aquí estamos, como decía mi madre, en la gloria. Aquí no existe eso. Hay un poco de oposición del evangelio, es lógico. Los que nos van a perseguir son los musulmanes. Tengamos cuidado con él, porque ellos sí son un frente de oposición que ya están alcanzando Europa y ahora están en Estados Unidos. Y van a venir contra los cristianos. El otro día ahí en Austin había una manifestación a favor de los musulmanes y una muchacha cristiana se atrevió a tomar el micrófono para acusarlos. Inmediatamente la policía la retiró. Y esos pequeños bosquejos de lo que puede ser en el futuro. Pero Cristo, Él tenía que morir. Ahora dice Juan 12:27, está turbada mi alma. Y Jesús aquí abre su corazón y nos expresa la realidad de su vida, hermano. Porque venía un momento difícil, un momento intenso de sufrimiento, y ya Él lo estaba sintiendo en sus emociones, aunque Él estaba decidido a ir a la cruz. Pero quiero decirte que la cruz en ese tiempo no era algo bonito. Solo iban a la cruz y lo llevaban a la cruz los ladrones, los asesinos. Y Él fue tipificado de esa manera. Había en su corazón, en su espíritu, en su alma, turbación, agonía. Estaba agonizando antes de morir. ¿No te duele eso, hermano? Que Él haya hecho eso por ti. Porque esa es la realidad. Ahora nosotros tenemos el Evangelio y nos podemos gloriar del Evangelio, nos podemos gloriar de la palabra y decir que somos cristianos. Pero si nos tocara que enfrentar lo que Él sufrió, ¿cómo sería? Ahora, ¿cómo Él había llegado a estar en esta turbación que se nos presenta en la palabra? ¿Cómo explicamos nosotros esto? ¿Se recuerdan que unos versículos atrás, allá en el versículo 12, había entrado, tenía una entrada triunfal en Jerusalén? La gente lo había recibido como un rey, habían puesto alfombras, le habían recibido de una manera espectacular. La gente creía que era el rey, que venía el Mesías. Ellos estaban esperando un rey que llegara a liberarlos de la opresión de los romanos. Unos días antes. Y ahora Él está sufriendo porque pocas horas después iría a la cruz.
Lo habían declarado rey de Israel y ahora era rey de los judíos, pero de otra manera. Entonces, los judíos mismos, los discípulos mismos estaban felices y estaban viendo quién iba a ser el primero y quién iba a heredar el ministerio de justicia, el ministerio de relaciones exteriores, qué sé yo, porque se consideraban que él, como siendo sus apóstoles, los iba a él a poner en una buena posición, pero no era eso. Ahora, no estaba Jesús entusiasmado, porque él sabía el día que lo recibieron allí en la entrada triunfal y le pusieron palmas y flores y le hicieron alfombra, él sabía que eso era pasajero, que la gente emocionada, porque muchas veces los seres humanos nos emocionamos en las cuestiones religiosas y creemos y aspiramos, pero Jesús era el que iba a vivir ese calvario, ¿verdad? Ahora, claro, los apóstoles se sorprendieron con esta expresión cuando oyeron a Jesús hablando del dolor que él sufriría. Y nosotros tenemos que hacer una reflexión al respecto, hermano, porque a veces hemos agarrado un evangelio suave, un evangelio fácil. Declarar que yo creo en Jesús, eso es fácil, pero no solo es eso, hermano. El evangelio no es comida ni bebida, dice la palabra. El evangelio es poder de Dios para salvación, y eso implica, amados hermanos, un compromiso. Hay que pagar un precio. Amén. No es enchilame otro, como dice mi suegra. ¿Saben lo que es eso? Ni yo sé, pero lo he aprendido. Sí, era tan fácil, hay cosas tan fáciles. Una tostada le ponen fácilmente una salsita, ¿verdad? Se enchilame otra. Pero lo que hizo Jesús, hermanos, es algo que trasciende a veces el entendimiento y las emociones. Ahora, qué maravillosa es la perspectiva de la cruz. Y cuando analizamos el milagro de la cruz, fue algo trascendental, porque ahora vivimos el después de Cristo por lo que Él hizo en la cruz. Porque ese sacrificio en la cruz ha traído una opción, la mejor opción para el ser humano, la salvación eterna. Porque dice la palabra que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No nos salvan cualquier otro sacrificio, hermano, que no está mal, ¿verdad? Que está bien que lo hagamos, pero el sacrificio de Cristo y la forma en que Él murió por nosotros tiene que llamarnos a la reflexión. Y esta noche yo te traigo esta enseñanza para que reflexiones el valor de lo que tú has hecho de decidirte por Cristo. Amén, hermanos. Amén. Dice el 37 y el 38 ahí en Mateo 26. Este es un versículo comparativo que dijimos de Juan dentro de los evangelios sinópticos. Dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¡Wow! Quedaos aquí y velad conmigo. Eso era antes de que lo agarraran preso. Y dice Lucas 22:44, en esa misma tónica: y estando en agonía, oraba más intensamente. Y miren lo que dice esta palabra: y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Te has dado cuenta
¿podrás tú tener una agonía tal que te salga sudor como sangre? Mejor dicho, sangre como sudor. Increíble, hermano. Cuando yo leo estas cosas y las medito para enseñar, digo, wow, Señor. Y que Dios te hable a tu corazón, porque eso es lo importante. Y valores el Evangelio y entiendas lo necesario que es de hablarle a otros. Porque vale la pena hablarle de un Evangelio como el que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a veces no va a ser posible que nosotros, amados hermanos, tengamos una idea exacta de la agonía mortal por la que pasó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si queremos entenderlo, debemos de darnos cuenta que no se trataba, óyeme bien, hermanos, simplemente de la angustia que le producía la perspectiva de la muerte en una cruz, porque eso era terrible solo de pensarlo. Imagínate tú que te cortan mal la uña y te duele tanto que imagínate que te perforaran la mano con unos clavotes así como de 6, 7 pulgadas, quizás más, gruesos, terrible. Una corona de espinas que le pusieron en la cabeza, lo pinchaban, lo dieron a cargar una cruz que pesaba más que su propio peso. Increíble, hermano. Yo les he dicho que cuando vi la película, la vimos con la pastora, la película de la Pasión de Cristo, hubo una parte que yo mejor no quise seguirla viendo, cuando lo estaban latigando. ¿Se recuerdan de esa parte, los que la vieron? Increíble. Oh, óyeme, hija, dejé de verla un rato, ¿te acordás que le dije, no, apaguémosla? Increíble el sufrimiento. ¿Verdad? Ahora, si yo me ponen a ver eso, yo les voy a decir, espérate, pero es que es traumático, ¿eh? Es para asustarse. Ahora, acá hay que entender algo más que el dolor físico y que el sufrimiento de él. El entender, hermanos, primero que su padre lo abandonó en el momento de la prueba de la cruz, pero por el otro lado él tuvo que cargar el pecado de la humanidad. Increíble. Él estaba solo en el momento de la muerte. Y no todos los discípulos se corrieron, pues. Uno lo negó, ¿verdad? El otro lo vendió. Solo Juan se quedó ahí con su madre y algunas mujeres. Y todos los demás gritando, crucifíquenlo. Es impresionante, pues. No es que yo quiera hacer un drama, es que es un drama. Es que es algo real. Wow, este estudio a mí me impresionó. Gloria al Señor. Ahora, la verdadera aflicción del alma de Jesús, ¿saben de qué provenía? Provenía de que Él se había convertido en el sustituto de la humanidad. Así como allá en el desierto el Señor establece el tabernáculo y establece que hubieran animalitos sustitutos. El animalito inocente lo descabezaban para un sacrificio. Así pasó con Cristo. Dice la palabra en Isaías 53:11. Allá está el tabernáculo, miren, ahí se hacían los sacrificios en el desierto. Dice Isaías 53:11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Ya habían profetizado este evento, hermano. 700 años antes, el profeta Isaías profetizó y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento purificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, de lo que estoy hablando. Cargó con la maldad de la humanidad, hermano. Todo pecado fue cargado en las espaldas de Jesús. Entonces, pero algo adicional, sobre él recayó la ira de Dios.
porque Dios no soporta el pecado. Y cuando Jesús tomó el pecado de la humanidad, el Padre estaba contra él. Miren lo que dice la palabra allí luego de lo que experimentó. Porque quiero decirte, hermano, que en el momento que cargó los pecados, fue separado de Dios. Porque era como un pecador, él nunca pecó. Pero hay que entenderlo como de esa manera. Dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Alguna vez has tenido una carga de conciencia, una acusación en tu vida? ¿Cómo te sientes? Terrible, afligido, asustado. ¿Cómo se sintió Jesús cargando las aflicciones, las dolencias de toda la humanidad? Las enfermedades, dice Isaías, el pecado de la humanidad, los pecados. Ahora, para que nosotros logremos entender, amados hermanos, lo que Jesús en el momento que les leí, lo que Él estaba sufriendo anticipadamente, nosotros, ¿verdad? Sería necesario que nosotros experimentáramos algo similar, como que la condenación eterna en el infierno. ¿Cómo te sentirías tú si ya te dicen hoy te vas al infierno? Terrible. Pues dice el estudio que a lo mejor se puede comparar esto con esa agonía de Cristo. El saber que no tienes salvación, ¿cómo te sentirías tú? Hay gente afuera, hermano, que no tiene esperanza y está esperándote a ti y a mí que lleguemos con una palabra como esta y que le digamos, Cristo murió por ti, Él fue a la cruz por ti, Él sufrió por ti, Él llevó todos los pecados por ti, Él llevó todas las enfermedades. Lo que estás viviendo sí es fuerte, pero Cristo vivió más. Aleluya. Amén, hermanos. Importante. Ahora, no es fácil explicar cómo se sintió Él. Estamos tratando de entender lo que Él sufría. Ahora, acuérdate que Jesús era Dios, pero también era hombre. Y Él experimentó lo que el ser humano sufre, quizás menos, ¿verdad? A lo mejor tú has pasado por una crisis difícil, una prueba. Mi hermano cuenta de su problema de cáncer difícil. Pero con todo el respeto, no se compara a lo que Jesús vivió. Él experimentó y por eso tuvo que venir a la tierra ese Dios que se hizo hombre, que dejó la posición de Dios para humillarse y hacerse hombre. Y ahora el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Qué maravilloso el Dios que nosotros adoramos, hermano. Nos ama tanto y su misericordia es tan grande que Él va a hacer cualquier cosa para que tú estés con Él, para que tú seas salvo, porque el problema del hombre es el pecado, la naturaleza de pecado que heredamos por la desobediencia de Adán y Eva. Las consecuencias, hermano, siempre hay consecuencias de nuestros actos, de nuestros errores. Por eso tenemos que pensarlo para ofender a Dios. Ahora, Él era humano, Él era Dios, y por su naturaleza humana, Él pudo experimentar luchas, pudo experimentar conflictos, aunque Él no había pecado. Fíjate cómo es. Porque Él fue sin pecado, Él nunca pecó. Él no fue concebido en pecado. Interesante. Para que reflexionemos, vale la pena. Entonces, Cristo no era inmune al sufrimiento. Ahora,
cómo era que él reflexionaba ante el sufrimiento. Y le dijo al Padre, ¿qué le voy a decir al Padre? Padre, sálvame de esta situación. Pues sí, le puedo decir que estoy sufriendo y que me ayude, pero yo tengo que pasar por esta prueba. Él estaba consciente de lo que había venido a hacer. Y ante esa turbación, hermano, él tenía opciones. La primera sería buscar la liberación del tormento, haberse echado para atrás y decirle, ¿sabes qué, papá? Me regreso al cielo, hay que se queden estos seres humanos aquí, hay que se las arreglen. ¿Verdad? Esa era una opción. A lo mejor tú y yo buscaríamos esa opción. Cuando llega una prueba difícil, no queremos pasarla, queremos echarnos para atrás, queremos que no suceda eso, retroceder el reloj, el tiempo, para no sufrir. Cuando llega una enfermedad, le pedimos a Dios que nos libere, ¿no es cierto, hermano? Señor, ¿por qué me haces pasar por esto? Ayúdame, Señor, libérame. Sácame de esta situación, sácame de este conflicto en mi matrimonio, sácame de esta prueba con mis hijos, con mi, qué sé yo. Pero frente al horror de la muerte, en Cristo ardía el amor al Padre y al deseo de cumplir la misión que le habían encomendado. La fidelidad de Cristo, la intimidad de Cristo con su Padre hizo que él dijera, ok, esta prueba está difícil, esta prueba no cualquiera, pero Padre, yo la voy a cumplir. Y eso le producía sufrimiento. Momentos en la vida que tenemos que sufrir por otros. El ministerio, a veces nosotros los pastores nos toca pruebas difíciles. Tenemos que soportar situaciones, pero tenemos que seguir adelante. Yo no voy a dejar el llamado porque viene una prueba. Le voy a pedir a Dios y voy a orar y voy a ayunar y voy a entrar en esa comunión con Dios, pero voy a tener que seguir. El llamado es un llamado que es para toda la vida. Amén. Ahora, lo que sí podemos afirmar es que de acuerdo a lo que hemos estudiado en este Evangelio de Juan, llevamos 12 capítulos de estudio, no encontramos un solo momento de debilidad humana de parte de Cristo. Ni por un instante Él se planteó la idea de no ir a la cruz. No hubo momentos de confusión, no hubo momentos de indecisión. Y esto que nos sea como un ejemplo a nosotros los cristianos, que hay días que queremos tirar la toalla, ¿verdad, hermano? ¿O no? ¿No te ha pasado a ti? Ya no quiero ser cristiano, muchas pruebas, muchas situaciones difíciles. Pero tenemos que seguir. Cristo nos enseñó de una manera maravillosa. Aunque el dolor inundaba su alma, ni por un momento se rebeló contra la voluntad de su Padre. El deseo de Cristo era cumplir la voluntad. Y él le dijo, Padre, mira que difícil la prueba, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y esto que nos lleve a una reflexionar a una reflexión en nuestra vida, hermano. Tenemos que echarle ganas, amén. Ni un paso atrás, dice por ahí, ¿verdad? Nada de eso. El cristianismo es hermoso, vale la pena. Amén. Nos congregamos en otra iglesia allá en Arlington, que decía, el pastor tenía un dicho que decía, no hay nada mejor que ser cristiano, decía. Amén. Qué lindo, hermano. No le da un aplauso al Señor, porque el cristianismo vale la pena. Seguir a Cristo vale la pena, hermano. Es un ejemplo glorioso para nosotros. Ahora, dice Mateo 26:39. Si alguien lo lee,
Voy a tomar agua. Amén. A ver. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que no sea como yo quiero. A veces la vida te va a presentar situaciones difíciles. A lo mejor ahora las estás pasando. A lo mejor ahora estás viviendo un camino de piedras, un camino de espinas. Pero el Señor te dice hoy, como le dijo Jesús al Padre, Amén. no sea como yo quiero. Amén, hermanos. Amén. Dígale al Señor, no sea como yo quiero, Señor, No sea sino yo como quiera, tú quieres. como tú quieras. Hágase tu voluntad. Hágase Es tu importante esa declaración y yo te felicito. Ahora, Cristo sabía a qué había venido al mundo. Y por eso está la expresión ahí de Juan que dice, mas para esto ha llegado a esta hora, ha llegado a esta hora. Para eso estoy aquí ahora. No es para echarme atrás. Y veía la cruz, y veía los clavos, y veía las espinas que le iban a atravesar su cuero cabelludo. Y veía el empedrado por donde tenía que caminar cargando la cruz. Y sentía el dolor de dejar a su gente. Su madre estaba ahí, las mujeres que lo seguían, todos, aunque algunos escondidos porque tenían miedo de que también los involucraran, ¿verdad? Pedro dijo, yo no lo conozco, yo no sé quién es. Tú te has confundido. Cuando la muchacha le dijo, no, tú eres Galileo igual que ellos, tú has andado con él, ¿cómo vas a creer? Y el otro que lo vendió por 30 monedas de plata. Esa es la realidad del ser humano. Siempre vamos a buscar nuestra comodidad y condición. Y el Evangelio no es eso, amado hermano. Sí es poder, sí es victoria el Evangelio. Yo llegué a Cristo hace 40 y pico de años y le doy gracias a Dios porque yo era, ustedes saben mi testimonio, un borracho empedernido, un hombre que estaba perdido, que no valía nada. Pero un día Él me rescató. Amén. Amén. Y me dio vida. Y dice la palabra, yo soy el camino, dice, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso es lo que dice el Evangelio. ¿Y por qué no buscar esa luz? Yo soy la luz, yo soy el pan de vida, dice. ¿Por qué no buscarlo? ¿Por qué no buscar ese pan que nos puede alimentar y nos puede dar una vida diferente? Ahora, hablemos de una situación que puede surgir a raíz de todo esto que estamos hablando. Ya lo dije al principio, ¿quién realmente llevó a Cristo a la cruz? Cuando leemos los evangelios, podemos decir, no hombre, este Judas traidor, él lo vendió. O podemos decir, oh no, fue el gobernador que él no quiso dar una decisión de que no tenía culpa. O no, fueron aquellos, los fariseos, fueron aquellos que pidieron su muerte. Sí, ellos participaron, claro, nosotros lo sabemos. Pero una realidad paralela que fue Dios Padre, por amor, que envió a su Hijo al mundo para que fuera crucificado. Y lo dice Juan 3:16, todos lo sabemos. ¿Quién declara Juan 3:16? De tal manera, diga conmigo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, fue Él. Desde antes, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Ya se sabía que Él vendría a morir. Miren lo que dice Primera de Pedro 1, 18 al 20, si alguien lo quiere leer, por favor. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, para reforzar esto que acabo de decir. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por amor de vosotros, por amor a nosotros que el Señor hizo esto. Se había anticipado, se hablaba de esto desde la fundación del mundo, dice. Ya Dios sabía, porque Él es omnisciente, hermano. ¿Qué significa omnisciente? Él sabe todo. Sabía que Adán y Eva iban a fallar. Pero así son los planes de Dios, es soberano. No tenemos que empezar a confrontarlo. ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué dejaste que Adán y Eva? ¿Por qué dejaste que todos heredaran el pecado? Es la soberanía de Dios en su omnisciencia, en su omnipotencia. Amén. Pero ahora, ¿qué te toca a ti? Creer la palabra. Ser edificado en la palabra, dice Pedro, un cordero sin mancha y sin contaminación. Él vino en la primera venida de Jesucristo, Él vino como cordero, hermano. Pero en la segunda venida no va a ser como cordero. Amén. Va a venir como juez. Va a venir a juzgar la humanidad. Va a venir a juzgar a aquellos que nunca aceptaron su palabra, que nunca reconocieron el sacrificio de Cristo. Porque hay muchas personas así. Dice la palabra que el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento para que no crean de Jesús. Ahora, el Señor hace una oración allí en Juan 12:28. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y es que lo importante de Cristo, hermanos, es que Él siempre mantuvo una comunión con el Padre. En la mañana, al mediodía, en la tarde estaba ahí orando, ayunando, clamando. Amén. Cristo estaba consciente plenamente del amor de Él al Padre y del Padre a Él. Y es que en este momento de turbación, como dice el versículo que leímos, el versículo de Juan 12, ahora está turbada mi alma, y Él encontraba consuelo en la comunión con el Padre. ¿O no a veces te has sentido abrumado y haces una oración, te arrodillas delante de Dios, no sientes algo bonito y diferente? El consuelo del Padre. Él estaba buscando el consuelo del Padre. Te aconsejo que cuando estés afligido, abrumado, doble rodilla. Y si no puedes porque estás en el trabajo, apártate, vete al baño y comunícate con el Padre. Y dile, Padre, yo estoy abrumado, estoy afligido, pero tú me vas a consolar. Tu Espíritu Santo, el Consolador, vendrá sobre mi vida. Qué triste entonces a aquellos que nunca elevan su corazón a Dios en busca de consuelo, hermano. Y es que qué bueno es hacerlo, buscar esa presencia de Dios para que su gloria se derrame. A lo mejor no hayas cómo consolar, pon un cantito, una alabanza, alábalo. Los tiempos más difíciles es alabar a Dios cuando estamos en prueba, en dificultad. Pero allí en esos momentos, como la oración de Jesús, te ruego que me muestres tu gloria. Dice el Éxodo capítulo 34, versos 5 al 8, hablando de esa presencia, dice la palabra allí en Éxodo 34, 5 al 8, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. Está hablando de Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, esta es la expresión de Moisés,
cuando el Señor le había alejado, le dijo, ya no voy a ir con ustedes, son unos pecadores, unos idólatras, unos, qué sé yo, le había dicho al pueblo de Israel, porque protestaban, murmuraban. A veces somos tan inoportunos con Dios y estamos reclamando por todo y por nada. Dios le dijo, en mi presencia no irá contigo. Moisés lo buscó y le dijo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Un acto de adoración hermoso, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y dice que Moisés entonces bajó la cabeza y adoró. Tiempos difíciles. El padre le había dicho a Moisés, ¿sabes qué? Este pueblo de dura cerviz, yo ya no lo voy a desechar. Te voy a dar otro pueblo. Pero Moisés intercedía siempre por su pueblo. Le dije, ¿cómo, Señor? Si tú no vas con nosotros, Señor, no vamos a ir. Y qué lindo que en ese momento Jehová descienda en la nube, dice la palabra. Pidámosle a Dios que en los momentos de dificultad venga en la nube, así como llegó con Moisés. Y que nosotros lo podamos adorar y que la gloria de Él descienda, hermanos. Ahora, entendamos entonces lo que es la obra de la cruz, que encierra un misterio maravilloso. ¿Qué necesidad tenía Dios de enviar a su Hijo? Pero Él nos ama. El amor de Dios no lo vamos a entender nunca. Inténtalo, no lo vas a entender. ¿No? Por eso Él, a través del Espíritu Santo, nos da amor a nosotros, para que nosotros demos amor. Si no puedes amar a alguien al que deberías de aborrecerlo, porque dice el Señor que hasta tu enemigo ames, que ores por tu enemigo, pídele ese amor, ¿verdad? Lo necesitamos a diario. Y es que se recuerdan el Padre Nuestro, hermanos, creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Esa fue un tipo de oración basado Jesús en la necesidad de Él, pero también de los demás y de nosotros, de aprender cómo debe de ser que debemos de dirigirnos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Padre, hágase tu voluntad sobre cada uno de mis hermanos, sobre su familia, su trabajo. Amén. Resuelve, Señor. Amén. Descienda tu gloria sobre cada uno de nosotros, porque te amamos, Jesús. Danos de tu amor, el perfecto amor que necesitamos tanto. Y es que necesitamos también santificarnos, hermano. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y te has puesto a pensar que un día Dios va a regresar y que antes de eso va a rescatar a su iglesia? Qué tremendo si alguno de nosotros nos quedamos, hermano. Eso va a ser agonía, dolor, sufrimiento. Pero así, dolor y sufrimiento tiene el Espíritu Santo cuando le fallamos, cuando lo contristamos, cuando no hacemos su voluntad. Entonces, es necesario la santidad, la consagración, ese nivel en que todo cristiano debe llegar, ¿verdad? Porque tenemos que imitar a Cristo para que Él se glorifique en nuestras vidas. Gloria al Señor. ¿Cuántos están recibiendo la palabra, hermanos? Amén.
Y ahí está la respuesta del Padre, allí en Juan 12:28. Es que es hermoso esto, hermano. Estudiar la palabra, qué delicioso. Gloria al Señor. Entonces vino una voz del cielo. Qué lindo, le respondió el Padre inmediatamente. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Qué significa esto de la voz del cielo? Yo le llamo a eso un milagro, hermano. Dice que la gente oyó como un trueno cuando habló Dios. Necesitamos ser aprobados por Dios. Cuando Dios responde es que aprueba. Varias veces le habló el Padre a Jesús. ¿Se recuerdan cuando se bautizó? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí en Mateo 3:17. También en el monte de la transfiguración le dijo el Padre, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahí en Lucas 9:31-35. Y esta voz que ahora leemos en Juan 12. Dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Cómo entendemos esto? Ahora, ¿cómo glorificó Cristo el nombre de Dios? Él se encarnó, hermanos. Y eso fue un milagro. ¿O no es milagro que Dios se haya convertido en un ser humano? Amén. Hermano, el Espíritu Santo, dice la Biblia, concibió a María, la madre de Jesús. Amén. La Virgen María, eso fue un milagro. Gloria al Señor. Ahora, hablemos un poco de la reacción de las personas a las manifestaciones de Dios. ¿Has tenido alguna experiencia sobrenatural tú de algo que Dios haya manifestado que te haya llamado la atención? Un milagro, una sanidad, una liberación. Esas son cuestiones sobrenaturales. Ahora, la multitud que estaba allí, porque cuando Jesús estaba hablando de la prueba que le venía, había gente que lo andaba buscando. Es que el ministerio de él fue tan maravilloso que venía la gente de todos lados porque las sanaba, las liberaba, les daba de comer, hermano. Y festines que la gente comía, multiplicaba el pan, los peces. Era maravilloso. La multitud que estaba allí, dice Juan 12:29, y había oído la voz, decía que había sido un trueno, y otros decían, un ángel le ha hablado. Necesitamos el discernimiento espiritual. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Claro, la mejor forma es cuando la estudiamos. Ahí estamos oyendo a Dios. Pero estamos hablando de algunas manifestaciones que Dios usa para que reaccionemos. Esta gente no entendió lo que estaba pasando. Por eso había diferentes opiniones. No, fue un trueno. ¿No lo oíste el trueno? No, yo creo que era un ángel. Habían diferentes opiniones. A lo mejor la gente que oyó el trueno fue allá, que estaba lejos, ¿verdad? Y otros pudieron tener una visión. No lo sabemos. Habían allí judíos y habían también
Hebreos, dice la palabra. Y algunos a lo mejor sí entendieron y algo pasó. Ahora, por el otro lado, acuérdate que muchas de las personas que llegaban a seguir a Dios, a Jesús, era gente incrédula. A Jesús le costó hablar de las experiencias del Evangelio, porque la gente rechazaba la palabra. Y algunos pudieron inventarse cualquier expresión. Y había gente que no estaba conforme con las cosas que hacía Jesús. Los que lo perseguían querían encontrar algún error. Pero Dios siempre está hablando, hermanos. Dios siempre quiere hablarnos. El problema es que no tenemos nuestros oídos espirituales desarrollados. Y es más fácil oír al mundo. Nos distraemos por tantas cosas. Y no quiero pensar en eso porque yo soy el primero en distraerme. La televisión, el teléfono. Ay, Señor, si contamos las horas que estamos en el teléfono, es terrible, hermano. Quiero decirte con todo el respeto que es un pecado el que estamos cometiendo. ¿O no, pastora? Sí. Yo soy el primero en confesarlo. Me culpa. Pero verdad que es cierto. Apenas dedicamos unos 15 minutos en la noche a la lectura de la palabra y oración y seguir con el teléfono. No, pero hablo de esto en el sentido que Dios quisiera hablarnos, nos habla, ¿verdad? Yo no digo que no me malinterpreten, no quiero ser un necio y decir cosas, pero Dios quisiera tener una conversación fluida con nosotros, pues. Y claro, la Biblia está para que Dios te hable. Te quiero decir que si tú lees la Biblia bastante, Dios te va a hablar. Pero, ¿qué tal si tú quieres tener una experiencia como esa que pasó ahí? Que algunos tuvieron una impresión de, era un ángel. Vieron algo, sintieron algo. Porque donde Jesús se movía, había experiencias sobrenaturales, hermano. Oraba por todos los enfermos y dice la Biblia que todos eran sanados. No era de que uno o dos, no. Experiencias sobrenaturales. Y miren qué importante lo que dice Jesús ahí en el versículo 30. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino, ¿por qué? Por causa de vosotros. Se había oído una voz. Se había oído, no era un trueno el que había pasado. Y el propósito de esa voz no era para consolarlo, para animarlo, sino esa voz se dio para los que estaban allí. Siempre Dios va a hablarnos y darnos una esperanza, hermano. Confiemos y tengamos atento a esa voz. Y no es que, veámoslo de esta manera, no es que Jesús estuviera esperando una voz porque necesitaba consuelo, ya él había tenido la comunión con el Padre. Pero hay siempre Dios destinando un mensaje para cada uno de nosotros. Dios está buscándonos siempre, aunque la apariencia es que nosotros lo buscamos a Él. Los pensamientos de Dios para nosotros siempre van a ser buenos, maravillosos. Y Él va a pensar lo mejor de nosotros y va a creer y confiar en nosotros, aunque somos pecadores. Pero abogado tenemos en Cristo, y eso es lo maravilloso de la obra de la cruz. Entonces, entendamos que esta voz que venía y dice la palabra que era por causa de ellos, es porque Dios siempre está queriendo convencer a las personas para que crean en su Hijo, hermano, porque en ningún otro hay salvación. No te vas a salvar tú por los 40 Padres Nuestros que oras todas las noches, ni porque te vas caminando de rodillas de aquí hasta allá
la salida de Alvarado, ni porque hayas obras o le regales. No, la salvación no es de esa manera. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios a través de Cristo. Y la única salvación que puedes encontrar es cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Amén. Amén, hermanos. Qué importante. Entonces el Padre habló y la gente debió de haber estado atento a lo que estaba sucediendo. Y Jesús incluso, ese momento que estaba viviendo ya era el momento final de su ministerio. Ya solo se estaba preparando para la cruz. Siempre la cruz es oportuna para nosotros, hermanos. El mensaje de la cruz es el mejor mensaje. Es a través de esa cruz que nosotros somos redimidos por medio de nuestro Señor Jesucristo. La obra de la cruz es maravillosa. Y dice los versículos 35 y 36. Aún un poco está la luz entre vosotros. ¿Quién es la luz, hermanos? Cristo. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Aprovechemos la oportunidad de ir y hablarle a otros de la cruz y de la luz, de ese sacrificio, hermano. Y por eso te estoy enseñando hoy. Mañana, en la mañana, a lo mejor vas a reunirte con familiares. Háblale de esa luz. Háblale de Cristo en la oportunidad que tengas. Sí, hermano. ¿Qué tal si esa persona a la que le hablas al día siguiente va a morir? Y se va a ir sin Cristo. Y va a ir al infierno, porque es la realidad. Sí, esa es la realidad. A veces asusta. Pero no tener a Cristo es difícil. Y a veces la gente no lo sabe. Y somos nosotros los que conocemos de Cristo que tenemos que hablarles de ese Cristo que salva, de ese Cristo que sana, de ese Cristo que libera, de ese Cristo que bendice, hermano. Amén. Dice la palabra, y ya voy terminando. Ahora es el juicio de este mundo. Ahí en el versículo 33 creo que es. A ver. 31. Gloria a Dios. Ahora es el juicio de este mundo. Y vamos a hablar un poco de las implicaciones de la cruz. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, dice en el 32, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Y saben de qué estaba hablando Jesús? De la muerte que él iba a padecer. Ahora, entendamos que el mundo, cuando habla acá el Señor del mundo, se refiere, hermanos, a un sistema de poder organizado contra Dios. Y por eso el mundo, tenemos que tener cuidado en el mundo. Dice la palabra que en el mundo tendréis aflicción. El mundo puede ser nuestro enemigo en un momento determinado. Y ese mundo del que habla aquí Jesús es un mundo que está dirigido por el diablo. Por eso habla del príncipe de este mundo, así es llamado Satanás. El príncipe de este mundo. Y este mundo era el que iba a condenar a Jesús. Los que no lo reconocieron. Un mundo rebelde que todos los días quiere condenar a Dios, quiere negarlo. Pero por eso nosotros debemos orar por esas personas que están en el mundo que no conocen de Dios. Tenemos que amarlas, hermano. Amén. Considerar que ellas puedan ir y
a lo mejor tu familia más cercana, tu primo, tu tío, el compañero de trabajo que a lo mejor es un alcohólico, usa drogas, o está teniendo problemas en su hogar, qué sé yo. Y tú tienes que llegar y decirle: Cristo te ama, Cristo murió por ti, Cristo te va a dar la salvación, Cristo te va a sanar. ¿Ven, hermanos? Importante. El mundo quería juzgar o ya había juzgado a Cristo, pero también en esta actitud el mundo tiene que ser juzgado también, hermano. Y cuando el mundo quería crucificar a Cristo, este mundo se iba a considerar culpable de ese sacrificio. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Pero así como el pueblo de Israel rechazó a Jesús, el mundo constantemente rechaza el Evangelio. Y gente que ha oído de la palabra, gente que creció oyendo algún tipo de religión, lo rechazan, está siendo rechazado. Dicen que musulmanes son más de 1,000 millones. Y cristianos no creo que lleguemos a 1,000 millones. Y son 7,000 millones los habitantes de la tierra. Hay mucho trabajo que hacer. Así que empecemos a hablar de la cruz, de ese sacrificio maravilloso, de ese paso que Cristo dio por nosotros. La cruz, hermanos, pone al descubierto las espantosas tinieblas ocultas en el corazón humano. Pero cuando el mundo rechaza a Cristo, a ese Salvador, el mundo queda bajo el juicio condenatorio de Dios. Y Dios va a venir un día para juzgar. Y muchos van a ir al lago de fuego y azufre. Tremendo. Que no sea ni tu padre ni tu madre, que no sean tus hermanos, tu gente, tu oikos, tus familiares. Tengamos el cuidado y no adoptemos una posición de indiferencia frente a la cruz. Allí en la cruz se cometió el peor crimen que nosotros hayamos conocido. Y fueron hombres pecadores, pero a lo mejor tú y yo participamos de eso, que mataron a Jesús. Muchos de ellos lo reconocieron. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos y ahí nos estamos estudiando cómo el libro de los Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas, cómo la gente, Pedro inspirado por el Espíritu Santo, les recordaba que ellos habían llevado, y la gente compungida, dice, se arrepentía. Dice Juan 3, 17, 19. Ya vamos a terminar, hermanos. Felicidades para el día de mañana, día de acción de gracias. No coman mucho chompipe. ¿Saben lo que es chompipe, verdad? Nadie sabe qué es chompipe. Pavo, pues. Pavo. Chompipe le dicen en mi país, allá en El Salvador, al pavo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Miren qué lindo, hermano. Cristo tan maravilloso. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque ¿qué? Sus obras eran malas. ¿Cuál es tu postura delante de la cruz? Esa postura determinará tu futuro en la eternidad. ¿Vas a abrazar la cruz? No solo es el hecho de colgárnosla aquí, qué bueno, aunque nosotros no lo acostumbramos,
Pero abracemos la cruz, abracemos a Cristo, abracemos el Evangelio. Amén. Ven, hermanos, qué importante. La cruz, sirve para separar los que creen de los que no creen. Y allí en la cruz se identifican los que son hijos de la luz y los que son hijos de las tinieblas. Y dice la palabra, ahora el príncipe de este mundo, ¿qué dice? Será echado fuera. Satanás existe, hermanos. El diablo existe. No es aquel de la lotería, ¿verdad? El diablito que sale, ¿cómo le llaman ahí en los juegos de lotería? El diablo, ¿qué más dice lo que dicen ahí que hacen la lotería? Y en los periódicos sale a un lado un angelito y al otro un diablito. Y a muchos de ustedes le han de haber llamado cuando niños tenían un diablito, ¿verdad? Pero Satanás es un peligro en el mundo y es nuestro enemigo. Y ese diablito es el que ciega el entendimiento de la gente para que no reciba la palabra. Miren lo que dice 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo es un siniestro personaje, hermano, que tú le das alas para que él actúe. Es nuestra actitud que le da oportunidad al diablo. Someteos a Dios, dice la palabra. Resistid al diablo. ¿Y qué? Y oirá de vosotros. Algunos usan este versículo para decir que no hay que reprender al diablo. No, hermano. Es una forma de Pedro de decirnos que el cristiano está en lucha espiritual. Y los soldados van a la guerra y resisten al enemigo. Amén. ¿Y cómo lo resistimos? Peleando la buena batalla de la fe, usando la armadura de Dios. Dice Efesios que usemos la armadura de Dios para resistir el día malo. Y hay días malos. Y se le llama malo al diablo. Ahí en el Salmo 91 habla del malo. Porque es malo. Y nos tienta y viene para tentarnos. Y dice que resistamos la tentación, pero que huyamos mejor de la tentación. Él viene para tentarnos. Dice Efesios 2:2, en los cuales dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes éramos eso nosotros. Andábamos en el pecado. Amén, hermanos. Amén. Seguíamos la corriente del mundo. Pero ahora el Señor nos dice lo siguiente allí en el capítulo 6 de Efesios, versos 11 y 12, y con eso vamos a ir terminando. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha no es contra tu esposo, mujer. La lucha no es contra tu mujer, esposo, ni contra tus hijos, ni el vecino. Es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y quiero decirte que el poder de Satanás va a estar limitado a lo que Dios quiera. Amén. Amén.
Dice Génesis 3, 14, 15. Y esto es importante que lo entendamos, esta palabra profética. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente. La simiente es Cristo, hermano. Él es el que ha vencido ya. Amén, hermanos. Amén. Él ya venció. Dice que Él la herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y Colosenses 2:15, ya este es el último. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, que dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya Cristo venció. Gloria al Señor. Aquí nos vamos a quedar para el siguiente miércoles. Vamos a seguir con esta lección maravillosa. ¿Cuántos han sido edificados en la palabra en esta noche? Amén. Gloria al